Muy bien, traders, continuamos entonces con lo que son ahora patrones de velas con gap. Como hemos visto en los primeros videos de este curso, también hemos hablado de lo que eran los gaps, cómo se formaban los distintos tipos que había, ¿sí? Los gaps que se forman a mitad de tendencia, por ejemplo, que generalmente no se rellenan, al igual que eh, los gaps de despegue. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en los gaps de continuación y los vamos a ver reflejado frecuentemente en tendencias que son muy fuertes, ya sea hacia el alza o hacia la baja, y vamos a poder identificar los espacios que se forman, como en este caso, en el mercado. ¿Sí? Pueden ser gaps de gran tamaño o chicos, pero lo importante es identificar el espacio que hay entre el cierre de una vela y la apertura de la siguiente. Vamos a hablar de dos tipos en particular, que va a ser ventana alcista, se llama uno, y ventana bajista, se llama el otro. Obviamente, ventana alcista en una tendencia alcista y la ventana bajista en una tendencia bajista. Ok, ¿cómo sería en este caso entonces? Supongamos que venimos de una tendencia alcista fuerte, ¿sí? Mayor a 60 grados de inclinación, y nos damos con que al finalizar una vela se produce un espacio entre el cierre de esta vela anterior, de esta vela verde, y el inicio de esta. Una de las características es que la siguiente vela al gap, digamos, vendría a ser esta vela después de producir el gap, tiene que ser verde, obviamente hablando de una tendencia alcista fuerte. Y una de las características también nos dice la teoría es que para que este gap o esta ventana alcista, mejor dicho, sea un patrón válido, este gap se tiene que dar en una zona clave. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que en esta parte tenemos una resistencia, ¿verdad? Tenemos una resistencia ahí y la tendencia viene con tanta fuerza que es como si saltara esta resistencia y la pasara por encima. Para que este gap sea válido, esta ventana sea válida, entonces tiene que suceder eso, que el gap sobrepase con un salto, si el precio sobrepase con un salto la zona fuerte que tiene el mercado. ¿Por qué necesitamos esto? Porque la ventana alcista se caracteriza y vamos a operarla una vez que nosotros podamos observar el rechazo que va a haber en esta zona, es decir, la zona que ha sido de resistencia va a ser usada ahora como un soporte, es decir, un pullback. Ahora, todo gap frecuentemente se convierte en una zona de soporte o resistencia. Y como en este caso teníamos ya una resistencia y que esperemos que después haga un pullback que se convierta en soporte, ya estamos definiendo una zona doblemente fuerte para ese pullback, con el gap, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperaremos aquí? Lo que esperaríamos es que el precio, una vez que se produzca este salto, intente retroceder para cubrir ese espacio vacío que ha dejado, pero que el precio sea rechazado por esta zona fuerte que ahora va a ser una zona de soporte. Entonces, puede suceder que se dé la situación del rechazo, es decir, que en la primera vela, por ejemplo, que esta vela intentara y ser rechazada y nosotros podamos entrar en esta vela, o bien que el precio se tarde, ya sea, depende de la temporalidad que estemos analizando y el tiempo de vela que estemos trabajando. Por ejemplo, si estas fueran velas de 5 minutos, esperaríamos que alguna de estas velas intente cubrir ese espacio vacío y esperar a que el mismo sea rechazado. Preferentemente podríamos combinar esto con algún patrón de vela, como por ejemplo con un martillo, para nosotros poder operar la continuidad de la tendencia. Es decir, aquí pueden pasar varias velas de 5 minutos, o si estamos trabajando con temporalidad de 1 hora, pueden pasar varias velas de 1 hora, y en alguna de ellas que se dé
ese movimiento, es decir, supongamos que han pasado 1, 2, 3, 4, 5 velas, 6 velas después del gap, pero ninguna ha intentado rellenar el espacio. Entonces en la séptima vela el precio intenta bajar y nosotros vemos que hay presión compradora que no deja que el precio continúe bajando. Entonces esta zona de gap que se ha convertido en zona fuerte lo rechaza. Entonces nosotros podríamos operar a este rechazo que existe aquí, ¿sí? O bien esperar que cierre la vela y a la apertura de la siguiente esperar un pequeño retroceso a la apertura de la siguiente, de la vela anterior, y tomar entradas hacia el alza, ¿sí? Esto, repito, puede darse en la primera vela, como puede darse en la tercera, como puede darse en la décima vela de esa tendencia. Puede que el precio consolide en esta zona y luego intente bajar, y ahí en ese momento sea rechazado por el precio o por esa zona clave que se ha definido por el gap. Entonces nosotros podríamos operar ahí esta ventana alcista, obviamente en continuidad de la tendencia, aprovechando la fuerza que lleva y la fuerza que tiene la zona creada por el gap. ¿Ok? Esos son puntos a tener en cuenta de que nosotros podemos operar en la primera vela después del gap, o en la segunda, o en la tercera, o en la décima. También podemos hacer lo siguiente. Cuando nosotros supongamos que estamos viendo el mercado a temporalidad de 1 hora y se nos genera un gap, por ejemplo, esto podría ser para Forex o para hacer scalping, también puede ser. Vemos que se genera este espacio, ¿sí? Y abre la siguiente vela, abre esta vela, la siguiente vela. Entonces, nosotros podríamos también operar en esta vela esperando un retroceso y a ver cómo rechaza de esta zona con el gap. Ahora, para que se complete el patrón de ventana alcista, la teoría nos dice que se tiene que completar esta vela. La vela siguiente al gap tiene que ser verde. Entonces, recién ahí nosotros podríamos buscar entrada cuando el precio retroceda a intentar llenar este gap para esperar un rechazo y tomar posiciones hacia el alza, preferentemente aprovechando algún patrón de vela, ¿sí? Lo mismo ocurre con una ventana alcista, bajista, perdón. Lo que vamos a esperar es exactamente lo mismo, solamente que ahora vamos a actuar en una zona clave de soporte, obviamente por una tendencia bajista. Entonces supongamos que venimos de una tendencia bajista fuerte y se produce el mismo movimiento, que luego la fuerza, la presión de los vendedores es tan fuerte que el precio deja un espacio entre el cierre de una vela y la apertura de la siguiente. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, aquí nosotros, para que se complete la ventana bajista, deberemos esperar que la siguiente vela sea bajista, es decir, sea de color roja. Y posteriormente se puede dar que en la siguiente vela intente cubrir ese espacio, sea rechazada, y nosotros poder tomar alguna entrada esperando ese rechazo, sobre todo si vamos a trabajar, por ejemplo, con opciones binarias o con scalping. Podemos utilizar eso a nuestro favor y esperar cómo segundo a segundo o minuto a minuto el precio actúa y es rechazado, y se puede observar con mucha precisión el empuje que tiene el precio hacia la baja, sobre todo si estamos, recuerden, en una tendencia muy fuerte. Puede darse en la primera, como puede darse en la tercera, o como puede darse en la décima vela, ¿sí? Obviamente muchísimo mejor si el precio nos deja algún patrón de vela, como por ejemplo un martillo invertido o una estrella fugaz, sí, que nosotros podamos aprovechar hacia la baja. Recuerden que debemos identificar una zona clave que sea atravesada con un salto, es decir, supongamos que esta zona era una zona de soporte, ¿sí? Una zona de soporte, y el precio la ha atravesado con un gap. Entonces lo que esperaríamos es que esa zona clave, que antes ha sido un soporte, se convierta ahora en una resistencia para poder aprovecharla a nuestro favor. Esa zona se hace mucho más fuerte cuando se genera el gap, porque los gaps también generan zonas de soportes y de resistencia, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta mucho eso, podemos aprovechar este tipo de patrones, sobre todo
cuando operamos opciones binarias y mayormente también lo podemos utilizar para operar en el mercado OTC, Over the Counter, que está de viernes a sábado, de viernes a domingo y los días de semana también por la tarde cuando el mercado prácticamente está estancado. Se abre un mercado over the counter donde todo es manejado por el broker, digamos. Es un mercado ficticio que que se maneja entre partes privadas, digamos, por decirlo así. Entonces vamos a intentar encontrar algunos patrones en el mercado de este tipo, ventana alcista y ventana bajista, para poder ver cómo es que estas zonas creadas por el gap se pueden convertir en niveles claves en el mercado. Muy bien, aquí tenemos un claro ejemplo de una ventana bajista. La verdad que me ha costado mucho encontrar. He tenido que bajar a temporalidades de 1 minuto. Pero aquí podemos apreciar una. Fíjense. Tenemos una tendencia bajista. Bueno, vamos a ponerle color blanco así se ve bien. Tendencia bajista fuerte. Fíjense la inclinación que tiene. ¿Sí? Fíjense cómo aquí tenemos una zona clave. Y el precio la atraviesa dejando un espacio. ¿Sí? El precio atraviesa con mucha fuerza. Fíjense el tamaño de estas velas de gran volumen. Atraviesa y con posterioridad se da esto, ¿sí? Todo este movimiento. ¿Qué es lo que nosotros esperamos aquí? Fíjense, tenemos tendencia bajista fuerte, ¿sí? Zona clave. Tenemos el gap en la zona clave. Tenemos que la siguiente vela al gap es bajista, en este caso al ser una ventana bajista. Y posteriormente se da que el precio consolida un poco, intenta volver a esa zona del gap, aquí, y fíjense cómo es rechazado. Fíjense que aquí tenemos nosotros. Después del gap y la primera vela bajista, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 velas que han intentado subir, ¿sí? 13 velas, y aquí en la 13 y la 14 se produce el movimiento que nosotros esperamos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros ahí? Un rechazo del precio, sobre todo en opciones binarias, donde habitualmente se trabaja en temporalidad de 1 minuto o 5 minutos también. Esperaremos aquí que en esta zona el precio intentara subir y ser rechazado con fuerza. De hecho, tiene que haber sido rechazado con fuerza porque fíjense esta caída que ha tenido en una sola vela. Entonces la presión ahí ha sido muy fuerte. Fíjense cómo en el futuro esta zona de gap se convierte en una zona clave también, donde el precio no puede superarlo. Entonces, a tener en cuenta este tipo de patrones, quizás me hubiese sido muchísimo más fácil encontrarla en el mercado OTC, porque las tendencias suelen ser muy pronunciadas, vienen con mucha fuerza, ya sea a la alza o hacia la baja. Entonces nosotros podríamos aprovechar mucho mejor los gaps que se dan en el mercado. Entonces vamos a seguir viendo más adelante en los siguientes videos otro tipo de patrones con gap para armarnos bien de todas las herramientas que nosotros necesitamos para entrar a operar en el mercado. Mi nombre es José Pablo Nicolau desde Argentina.